Estamos de regreso en nuestro noveno foro internacional. Agradecemos a todas las personas que nos están acompañando mediante Facebook Live. De igual manera, agradecemos sus comentarios que son muy valiosos para nosotras. Les pido de favor a nuestras participantes de nuestro primer conversatorio que solo enciendan su cámara y micrófono al momento de su participación. Antes de dar inicio a nuestro primer conversatorio y recuperando lo esencial de nuestra inauguración, No escuchamos. ¿y se escucha? Ya escucho, ahora sí escucho. Disculpen, pero Perfecto. Bueno, les pido de favor a las participantes que únicamente enciendan su micrófono y su cámara al momento de su participación. Antes de dar inicio a nuestro primer conversatorio y recuperando lo esencial de nuestra inauguración, insistimos, no sin las organizaciones de la sociedad civil, sin las colectivas feministas, no sin las mujeres. Eliminemos al patriarcado y arranquémoslo de los espacios de poder. Pasemos de simulaciones a acciones. Abracémonos y tejamos acciones garantes por la vida y dignidad de las mujeres. El momento es ahora. Daremos inicio a nuestro primer conversatorio en el cual se abordará un tema de suma importancia tanto a nivel nacional como internacional. Prevención y erradicación de las violencias y el acceso a la justicia integral de todas las mujeres, retos en las agendas políticas para eliminar las desapariciones, violencias machistas y el feminicidio. Para esto, quiero presentar y agradecer su presencia a nombre de la Red Nacional de Refugios a la licenciada Marian González Castillo, quien moderará esta conversación. Bienvenida, licenciada Marian. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Gracias a la Red Nacional de Refugios por invitarme a participar en este noveno foro que realmente nos reúne a mujeres, como bien lo dijo ya Ermelinda, con corazón de mujer. Bueno, pues hoy tenemos en esta primera mesa una participación de grandes mujeres, que es a quienes tenemos que escuchar, y las voy a presentar a las 4 para irles dando la voz de una a una. Bueno, tenemos primero a Alicia Elena Pérez Duarte, quien es doctora en Derecho, feminista investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con una gran trayectoria y, por supuesto, también una gran activista por los derechos de las mujeres. Nos acompaña Olimpia Coral Melo, activista defensora de los derechos humanos, impulsora, por supuesto, de la ley que lleva su nombre, Olimpia, y quien nos ha abierto la puerta a muchas, sobre todo a las y los jóvenes, nos ha abierto la puerta para poder poner un alto a este tipo de violencia. Gracias, Olimpia. Nos acompaña también desde Guatemala Esperanza Tubac Culajay, coordinadora general de la Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras, AJIMS, de Guatemala, y como ella misma se presenta, y es maravillosa esa presentación, una mujer indígena maya, y además con un gran empoderamiento. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Esperanza. Y por supuesto, Lidia Cordero, activista defensora de los derechos humanos, integrante del Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez y representante de Casa Amiga, Esther Chávez Cano AC, también una joven que desde muy joven empezó con estos movimientos fuertes en Ciudad Juárez y que ha trabajado siempre a favor de las mujeres. Gracias, Red Nacional de Refugios, por darnos la oportunidad de convocarlos a las 4 aquí. Alicia Elena, te doy la palabra para que inicies. Tienes 20 minutos para exponernos. Gracias. Alicia Elena, no te escuchamos. Tuvo problemas con conexión, querida Mariam. Ok, Hay que entonces darle la palabra. Me adelanto. Olimpia, si estás lista, ¿les parece si empezamos con Olimpia Coral? Y en cuanto se integre Alicia, otra vez podemos, avanzamos para avanzar con el tiempo. Adelante, Olimpia, te doy la voz. Sí, muy bien, muchas gracias. Buen día. Creo que el internet nos está jugando algunas bromas. Se desconectó la querida Olimpia. Veo que también se fue Olimpia. Esperanza, te veo bastante bien. ¿Quieres empezar? sí, Que claro. Guatemala nos abre las puertas, que la defensora de los derechos de las mujeres indígenas nos dé esta apertura al foro. Te doy la palabra, Esperanza. Empezamos. Muy buenos días, queridas compañeras, queridas hermanas de los diferentes países. Para mí es un gran gusto estar en este espacio y poder compartir con ustedes nuestras experiencias como mujeres indígenas. Como bien ya lo dijeron, bueno, soy Esperanza Tubac,
Soy una mujer maya cachiquel del municipio de San Juan Zacatepeques de Guatemala y creo que el abordaje de esta temática es sumamente importante. Cuando las mujeres indígenas alzamos la voz y denunciamos esos tipos de violencias machistas, creo que es muy importante. Sin embargo, también debemos de reconocer que para que las mujeres puedan romper el silencio es un proceso y que sin la ayuda de las organizaciones de mujeres indígenas, de mujeres feministas, creo yo, es más difícil. Sin embargo, pues nosotras acá desde Guatemala, pues también somos parte de articulaciones a nivel nacional que nos permite cómo ir erradicando la violencia, contribuyendo también para disminuir las violencias machistas que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres. Pues una de ellas, ¿verdad? Los tipos de violencia que más vulnera la vida de las mujeres es el tema de las mujeres indígenas, principalmente es el tema de la discriminación y del racismo. Creo yo que si no sanamos esa parte, es más difícil poder romper el silencio. También el tema de los fundamentalismos religiosos afectan mucho, ya que muchas mujeres pues no denuncian porque todavía están en espacios muy conservadores que no les permite romper el silencio. AJIMS, pues es una organización de mujeres indígenas con base comunitaria, 2.500 mujeres organizadas, pues cada grupo de mujeres en 30 comunidades también tiene un proceso de formación. Por eso la importancia de poder fortalecer nuestras organizaciones en las bases territoriales son fundamentales porque es ahí donde las mujeres pues empiezan a conocer sus derechos, empiezan no solo a conocerlos, sino también a ejercerlos. Sin embargo, pues yo considero que esto debe de ser muy importante, el tema de formación y de incidencia, porque después de haber las mujeres tomado la decisión de denunciar cualquier tipo de violencia, también requiere de un acompañamiento, de una asesoría y pues quién más que las organizaciones quienes estamos conscientes de que es importante visibilizar las violencias y que sobre todo no se naturalice. Esto es un problema muy fuerte que pasa en Guatemala y principalmente con población indígena, en donde la violencia se naturaliza. Y eso es un grave problema porque tenemos que sensibilizar a las comunidades y decirles que la violencia no es normal, que la violencia es un delito que debemos denunciar. Entonces, pues yo estoy muy contenta en este espacio porque sé que podemos alzar la voz, romper ese silencio y decirle a todas aquellas mujeres que nos escuchan en cualquier medio digital de que no están solas, que estamos con ustedes y que podemos apoyarlas, podemos acompañar también esos procesos de denuncia que son tan importantes porque si la violencia no se visibiliza, ¿cómo hacemos para erradicarla, verdad? Entonces, creo yo que históricamente las mujeres pues hemos luchado por nuestros derechos, tenemos compañeras que ya no están, que ahora son ancestras, pero que pues dejaron brechas, caminos abiertos para que nosotras continuemos con este trabajo muy importante como organizaciones de mujeres en cada territorio, en cada país, pues debemos de seguir luchando, de estar en resistencia para poder contribuir a erradicar todo tipo de violencias machistas. Las mujeres debemos denunciar esta violencia, debemos de romper ese silencio, debemos de apoyar también a otras mujeres, sobre todo también sanar todas esas heridas que creo yo que son muy importantes porque eso no permite que las mujeres se liberen. Cuando las mujeres no tienen un proceso emocional, un acompañamiento psicosocial,
también les afecta, ¿verdad? Entonces, las organizaciones, bueno, en el caso de nosotras en Guatemala, en nuestro refugio, pues tenemos un equipo multidisciplinario que brinda ese acompañamiento a las mujeres, esa asesoría, tanto legal como psicosocial. Y eso es muy importante porque las mujeres empiezan a sentir esa seguridad dentro de ellas. Y pues nosotras tenemos la experiencia de muchas mujeres. Bueno, nacimos en el año 2001, casi 20 años de estar en esta lucha por los derechos de las mujeres. Y pues tenemos muchas compañeras que ahora son parte de las juntas directivas, también son lideresas activas que coordinan grupos de trabajo. Entonces es muy importante y pues también debemos de dar a conocer de que las mujeres tenemos derechos y debemos exigirle a los estados de nuestros países que implementen políticas públicas a favor de las mujeres. Este es un tema que, bueno, en mi país casi el Estado pues no tiene esa voluntad política. Es más, hay un paquete de leyes retroactivas que atentan contra los derechos de las mujeres, una ley que están promoviendo que es la ley de la familia. Para el Estado, una familia es papá, mamá e hijos. ¿Y qué pasan con nuestras compañeras que deciden no tener compañeros, sino solo sus hijos, esas mamás solteras? Para el Estado no es una familia y eso pues atenta con esos derechos de las mujeres. También están promoviendo no hablar de los derechos sexuales y reproductivos y eso es muy grave en mi país. Hemos aglutinado esfuerzos con otras organizaciones para poder parar este tipo de leyes que atentan contra nuestros derechos. Y yo creo que no es solo en este país, sino que también en otros países hay problemas similares y es momento para unificar esfuerzos y hacer campañas regionales para ir erradicando la violencia y que los estados también reconozcan que la violencia contra las mujeres es grave y que deben de ponerle atención, deben implementar mecanismos para erradicar la violencia. Muchas veces las organizaciones asumimos el rol que le corresponde a los estados. Sin embargo, para nosotras, pues nosotras como AGIMS hemos dicho, tenemos que trabajar. Si el Estado no responde, no podemos dejar a las compañeras que vivan las violencias y que no tengan respaldo para poder denunciar, pero también estamos exigiendo al Estado para que pues asigne recursos para los refugios y sobre todo para que podamos brindarles una atención con calidad y calidez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esperanza. Nos das esperanza. Sabemos que habemos mujeres empoderadas, mujeres que hablamos por las mujeres, pero has dicho palabras claves: el acompañamiento, el poder conjuntar esfuerzos, como lo está haciendo ahorita la Red Nacional de Refugios con todas nosotras aquí, conjuntarnos esfuerzos para poder hacer una realidad ese acceso a la justicia y los grandes retos que tenemos en esta mesa, ¿no? Caminar juntas por esos grandes retos que es todo el tema de la erradicación de los feminicidios, las desapariciones y la violencia en general contra las mujeres. Le doy la palabra ahora a Olimpia Corral. Olimpia, por favor, adelante, tienes 20 minutos para tu exposición. Gracias. Otra vez, allá. Se volvió a desconectar, sí. Creo que otra vez se desconectó Olimpia. Alicia, ¿tú estás allí? ¿Estás conectada? ¿Nos escuchas? Bueno, entonces damos la voz a la palabra académica, a la defensora. Adelante, Alicia Elena. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de señalar algunos retos que me parecen fundamentales en este camino de prevenir, pero sobre todo el acceso a la justicia cuando hay problemas de violencia. Esto sucede desde mi punto de vista, y creo que coincidiremos en eso, que hay una suma de elementos discriminatorios que a su vez provocan una suma de invisibilidades en este acceso a la justicia. Desde luego, la manera de hacer visibles a todas las mujeres que intentamos transitar por los caminos de la justicia
es uno de los derechos humanos elementales, que es la igualdad y por lo tanto la no discriminación. En el enfoque tradicional del derecho, hay categorías que, si bien están definidas, categorías definitorias de lo humano, que ahí están, pero que por los siglos de tradición patriarcal y por las estructuras patriarcales que tenemos en estos momentos todavía, simplemente no se ven. Desafortunadamente para nosotras, esas categorías siguen siendo niña, mujer, mujer negra, mujer indígena, mujer lesbiana, mujer migrante, y esta serie de diferencias que no lo deberían ser para el acceso a la justicia, pero ahí están. En este contexto, justo el primero de los retos que tenemos es la interseccionalidad, atravesar todos los espacios de la justicia. Y cuando digo todos, debemos empezar por reconocer que la formación de policías, de ministerios públicos, de jueces, de abogados y abogadas, de ministras, ministros, inclusive hasta las Cortes Supremas, no existen elementos para que entendamos que la interseccionalidad es fundamental en el análisis de las violencias hacia las mujeres. Se supone que ya vivimos en un mundo en donde la antidiscriminación, es decir, el combate a la discriminación, ahí está. Pero seguimos invisibilizando a la serie de factores que nos hacen inclusive diferentes entre nosotras las mujeres. Ese es el primero. De este se desprende un segundo desafío, es decir, esos hábitos o costumbres de trabajo en los espacios de justicia. Hace poco hice una investigación sobre cómo formamos a las personas que estudiamos derecho. Las seguimos formando como en el siglo XVIII, ni siquiera el decimonónico o el siglo pasado. Todavía la formación, la manera de pensar, la manera de estructurar las lógicas sigue siendo de la misma manera que se hacía en el siglo XVIII. Inclusive, según yo, los errores que comete la justicia, la Suprema Corte de Justicia en México, como por ejemplo considerar que se le puede conceder un amparo a una empresa que se dedica a la maternidad subrogada, porque hay una libertad de comercio, ¿sí? Inclusive eso que se supone que es de avanzada, en realidad lo que nos está desconociendo por estas costumbres que tenemos es que hay una población profundamente vulnerable frente a estas nuevas violencias. Son violencias que se producen en un contexto de discriminación y desigualdad. No nos ponemos a pensar que en este caso, en el ejemplo que les estoy dando, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres en situación de pobreza, son las más vulnerables a la discriminación en el ejemplo que les doy. Y no lo piensa la Corte, no lo piensan en la Corte, precisamente porque el reto de los hábitos ahí sigue, no lo hemos cambiado. El tercero de los retos es la precariedad. La precariedad que se mide justamente en no nada más en la precariedad económica o en la precariedad de alejamiento y abandono social, sino en el contexto general en donde las mujeres seguimos estando en toda nuestra diversidad por debajo de lo que las personas en los espacios de autoridad, en los espacios de trabajo para la prevención, la erradicación y sobre todo la justicia hacia las mujeres
en situaciones de violencia, esa precariedad está visible. Quienes trabajamos, y la Red Nacional de Refugios nos lo puede decir de manera muy clara, quienes trabajamos con estos problemas, sabemos que cualquier pequeñísimo elemento de cambio en una ruta crítica que ya hemos trazado, el más pequeño de estos elementos hace que toda la ruta se desmorone y tenemos las cuentas que tenemos en la justicia. Madres que demandan al Estado la aparición de sus hijas y que son asesinadas, como nos ha sucedido en Puebla en estos días. Y finalmente, el cuarto reto es justamente exigirle al Estado la preservación de todos nuestros derechos humanos en esa diversidad y en esa interseccionalidad frente a los avances de los grupos antiderechos, o no los califiquemos como de antiderechos, sencillamente son otros grupos que demandan otros derechos diferentes a los derechos humanos de las mujeres, en especial el derecho a una vida libre de violencia. Les doy un ejemplo de este cuarto reto. Hemos trabajado a brazo partido para erradicar y abolir una de las formas, desde mi punto de vista, más graves de la violencia hacia las mujeres, que es la trata de mujeres y niñas. Acabamos de tener en México un ejemplo de una diputada, y conste que le digo una diputada, que hace gala de su persona trans, de ser una persona trans, se exhibe en las redes haciendo sexo oral a un hombre y presume de su libertad de ser prostituta. Y luego agrava la situación diciendo, es mi libertad y se me pueden meter, y si quiero que me metan martillos en mi vagina, que lo hagan. Algo absolutamente inconcebible dentro de la ruta que habíamos marcado de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Y la justicia hasta ahora, calladita. Es un escándalo en las redes, pero la justicia hasta ahorita calladita porque no lo está entendiendo. Para concluir, dentro del espacio que me toca, es importante recordar que modificar los espacios socioculturales de conducta de hombres y de mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios sociales que nos hacen vulnerables a la discriminación y a las violencias, dentro de prácticas consuetudinarias, que estos patrones que afectan a la idea de igualdad y por lo tanto reproducen la idea de inferioridad de las mujeres respecto a los varones en una sociedad, eso es lo que tenemos que trabajar. Ahí es donde tenemos que trabajar con mayor énfasis, porque no se nos debe olvidar que la violencia contra las mujeres, las violencias contra las mujeres, todas parten de la base del prejuicio de la inferioridad de las mujeres y de que estamos al servicio del patriarcado. A través de todos los estereotipos que ahora se están reproduciendo con mayor énfasis. Y la manera de hacerlo, desde mi perspectiva, es rescatar los principios éticos de los derechos humanos. Sí, existen principios éticos de los derechos humanos que en la diversificación necesaria de acuerdos internacionales, convenciones internacionales, normas nacionales, desde la Constitución hasta las diferentes normas prácticas que hemos tenido que estructurar,
Estos principios éticos de repente se nos olvidan. Y creo que para hablar de justicia, creo que para hablar del reto mayor que tenemos frente a la justicia en casos de violencia, estos principios éticos los debemos rescatar. ¿Cuáles son? Muy sencillo. La dignidad, la igualdad, la no discriminación y la libertad de las mujeres. 4 elementos que sí hablamos mucho de la igualdad y la no discriminación, pero se nos olvida en los espacios de justicia que esos dos, inclusive la libertad, están sustentados en la dignidad que nos es intrínseca a todas las personas, a toda la humanidad, independientemente de nuestras diferencias. Este reconocimiento, este recordatorio, nos lleva, desde mi perspectiva, a algo elemental, debería ser elemental, pero nos cuesta trabajo. Sí, lo uno es erradicar los prejuicios, como lo he venido manejando en los cuatro retos que he presentado, pero en este eliminar prejuicios debemos aprender a mirar a la otredad con respeto y sobre todo con responsabilidad, porque lo que sucede en otros espacios nos afecta en donde, justo en la dignidad que compartimos con toda la humanidad, con todas las personas en todos los espacios de nuestro mundo. Y eso es lo más importante en los espacios de justicia. Mirar a la otredad con respeto y responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Pues grandes retos nos pones en la mesa. Ya tendremos unos minutos más adelante para ver cómo de manera conjunta los enfrentamos, pero creo que son retos de todas y que tenemos que encontrar ese hilito para desarrollar la madeja. Le damos la voz ahora a una mujer en territorio que finalmente está en un lugar que puso en la agenda pública el tema de los feminicidios y con gran incidencia en Ciudad Juárez. Lidia Cordero, por favor, te doy la palabra. Adelante. Hola, buenos días a todas. Un gusto saludarles. Primero que nada, muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo, Marian, y pues por supuesto a quienes me anteceden en esta mesa, doctora Alicia, Esperanza, bueno, Wendy, muchísimas gracias por este espacio y poder compartirles. Yo quiero hablarles desde la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil en territorio que trabajamos el tema de violencia contra las mujeres y las niñas, incluso algunas de nosotras desde hace algunas décadas, y que nos han antecedido también mujeres extraordinarias en esta lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y como bien lo dijiste, Marian, bueno, en Ciudad Juárez, cuna del tema de feminicidio, y en donde también ha habido grandes mujeres que han puesto incluso su vida, ¿no? en pro de los derechos de las mujeres para llevar incluso hasta sentencias internacionales en materia de acceso a la justicia y derechos para las mujeres y las niñas. Yo quiero hablarles desde los retos institucionales que representa tener una organización de la sociedad civil y trabajar en conjunto. Especialmente yo estoy en la organización Casa Amiga Esther Chávez Cano, que es una organización fundada por esta activista feminista que desde los 90 inicia la documentación del tema de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y que después se convierte en insumo para poder poner sobre la agenda internacional la desaparición y el feminicidio de las mujeres en Ciudad Juárez, y que además se une a otras organizaciones que después se convierten en el Movimiento de Mujeres de Chihuahua y también del Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez, del cual formamos parte. Y además que convergemos con otras colegas a nivel nacional, en donde, bueno, organizaciones colectivas que tienen un trabajo desde hace muchos años coincidimos con ciertos retos en materia institucional y en sí de las organizaciones de la sociedad civil. Como retos internos de las organizaciones, nosotras consideramos muy importante poner sobre la mesa el tema que tiene que ver con
la dignidad y los derechos de las mujeres que trabajamos al interior de las organizaciones de la sociedad civil. Se vuelve complejo a la hora de financiar las organizaciones y tener el piso común y el piso que tenga que ver con unos derechos congruentes, laborales también, y de vivienda y de seguridad social para las mujeres que trabajamos como en este tema desde las organizaciones. Y se vuelve un reto muy importante también el tema del autocuidado y el posicionar el tema en el que trabajamos, que también genera un desgaste emocional y genera también ciertas condiciones de seguridad que tenemos que plantearnos continuamente al trabajar con mujeres que están en riesgo, que están en refugios, que también están pues en relaciones con crimen, con sus parejas, con crimen organizado y demás, y que tiene mucho que ver con temas de seguridad. Pero además también temas de seguridad en los que convergen temas en los que a veces el Estado está involucrado también en silenciar a las organizaciones. Entonces son retos muy importantes internos que nos representa también el mantener una organización activa que esté dando servicios a las mujeres de manera constante, de manera digna, pero que también tenga una congruencia con las mujeres y digamos que formamos parte del staff o de el equipo de trabajo, y ese sigue siendo un reto para las instituciones en el país, porque entonces buscar los financiamientos para tener estos espacios de manera digna y que tengan los servicios mínimos, ¿verdad? A los derechos a los que tenemos como trabajadoras, digamos, que también tenemos estos derechos implícitos, y se vuelve como un reto. Y luego hablar de los retos externos que representa el tener organizaciones que también están incidiendo de manera continua en los temas en la agenda, como ya lo comentó ahorita también la doctora Alicia, que tienen que ver con agendas nacionales feministas a los que nos aliamos las organizaciones y qué retos representan a nivel nacional. Hace unas semanas estuvimos participando varias colegas a nivel nacional y que algunas estamos aquí en este foro internacional de la iniciativa de investigación de violencia sexual que se llevó a cabo ahora en México, porque es un foro internacional, y coincidimos con varias cuestiones que tienen que ver con retos de las organizaciones. Una de ellas, y comentábamos, mencionábamos, cuando hace 20 años que yo estaba también en organización de la sociedad civil y estaba Esther Chávez Cano y muchas más activistas acá en Chihuahua, el reto gubernamental era representado porque había represión directa contra las organizaciones, había amenazas directas contra las organizaciones, había un descrédito directo contra las organizaciones, y creemos que ahora el reto está justamente en la simulación que la parte gubernamental hace y dice en sus discursos de ir de la mano de sociedad civil, pero si bien no con un apoyo congruente hacia la sociedad civil. ¿A qué me refiero con esto? Que hay un discurso de simulación en los que se habla de que la sociedad civil es primero, vamos a trabajar de la mano de sociedad civil y la sociedad civil es la experta en hacer estos trabajos, en la experiencia y demás. Pero a la hora en la que se aterriza en la realidad, en la cotidianidad, en el acceso a la justicia, en los presupuestos gubernamentales, las organizaciones difícilmente vemos esta realidad. Y se convierte en un reto complejo, porque entonces esta simulación nos arrastra, ¿no?, a las organizaciones de la sociedad civil y nos coloca en una disyuntiva muy compleja para relacionarnos de una manera franca con el gobierno. Nosotras estamos en la misma sintonía que se ha mencionado ahorita. Debemos de trabajar en conjunto, sociedad civil y gobierno. Es un reto fundamental y es un reto importante que debemos de superar en conjunto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese es uno de los retos. ¿Cómo lo hacemos? Partiendo de la no simulación, partiendo de diálogos francos, honestos, sinceros,
y que nos digamos justamente lo que representa este diálogo en conjunto. Entonces, aquí en esta simulación quiero también señalar cómo en los presupuestos que tienen que ver, que se asignan a las organizaciones de la sociedad civil expertas en territorio, también hay un desgaste en el tema que tiene que ver con las financiadoras o los financiamientos, en donde se vuelven a veces demasiado complejos a la hora de poder documentar toda la experiencia de la implementación de los proyectos y se vuelve desgastante para las organizaciones a veces inmersas en mares de documentos que hay que confirmar para las financiadoras y esto se vuelve un desgaste continuo. En las organizaciones a veces tenemos que tener una persona que se dedique a documentar todo y documentos y cada vez pedirle más a nuestras usuarias, las de nuestros servicios, más y más documentación que se vuelve compleja. Y quiero poner un ejemplo en particular y creo que también esto ha sido un debate a nivel nacional, en donde la Red Nacional de Refugios también ha participado de manera congruente, porque ellas están también con población de mujeres en riesgo, es el tema, por ejemplo, del Banabim, lo que es este Banco Nacional de Datos en donde hay que vaciar información de las usuarias con las que trabajamos. Nosotras partimos de la premisa siempre de mantener una confianza con las mujeres con las que trabajamos, mujeres que vienen con duelos, con situaciones muy complejas, con codependencias muy complejas y que les cuesta trabajo atravesar la puerta de nuestra organización cargando con ellas múltiples violencias y bueno, no las detallo porque sé que todas conocemos los retos a los que las mujeres se enfrentan aún en estas fechas para detener la violencia. Y entonces la confianza que parte de nuestras organizaciones para generar con ellas un ambiente digno y seguro tiene mucho que ver con los datos y la información que ellas proporcionan. Entonces, cuando nosotras trabajamos con ellas y buscamos información para documentar, que también sabemos es importante, sin embargo, creemos que hay datos muy sensibles y datos que las mujeres no deberían tampoco de proporcionar. Y lo pongo como ejemplo porque recién nos acaban de capacitar en Casa Amiga para meter información al Banabim. Y la capacitadora literalmente nos decía, ustedes tienen que documentar en esa plataforma así literal, como ella lo ha dicho, me jaló de los pelos y me arrastró por la sala de mi casa. Y esto, estamos hablando de políticas que si bien están encaminadas a no revictimizar a las mujeres para no repetir información en diversas instancias gubernamentales, terminan siendo revictimizadoras para las mujeres al detallar de esta manera la violencia que están viviendo. Entonces, tienen que seguir siendo diálogos activos entre las organizaciones que trabajamos en territorio y que tenemos una expertise en el trabajo con las mujeres y además de que hemos generado espacios de confianza para ellos y las políticas gubernamentales que van encaminadas también a la no revictimización, diálogos que permitan crear insumos que efectivamente funcionen para las mujeres y no solamente simulen en territorio. Entonces, eso es uno de los retos más importantes. Y luego, otro que tiene que ver con este tema de los financiamientos en los que hemos estado pugnando, porque quienes trabajamos como organizaciones de la sociedad civil debemos de ser vistas como organizaciones de trabajar de la mano con estas financiadoras y no en un tema de colonización o en un tema de subordinación, porque es quien entonces entrega el dinero a la organización y es quien dice cómo debe de aplicarse el dinero. Las organizaciones ya tenemos modelos acuñados durante décadas en los que han participado cientos y miles de mujeres en el país a fin de afinar estos modelos que han sido exitosos y entonces en los que buscamos pues, que estos modelos se apliquen de manera como nosotras los hemos estado puliendo a lo largo de los años y en los que las mismas mujeres y niñas víctimas han participado para estos modelos y que nos puedan ver justamente como organizaciones expertas en este trabajo, que nos permitan trabajar los modelos como se han ido acuñando y no como una imposición
de cómo ahora a modo buscan que de acuerdo a cierto financiador o cierto nivel también quieren que se adecúen a lo que ellos quieren decir, ¿no? Porque entonces si la agenda de esta financiadora tiene que ver con ciertos insumos, de esa manera quieren sacar la información que se traduzca por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces sí que son retos complejos para las organizaciones que trabajamos en territorio. Y otro de los retos que representa externo también es este trabajo en colectivo. Definitivamente, una de las fortalezas principales que tenemos las organizaciones de la sociedad civil es el trabajo en conjunto y en red con otras organizaciones. Y a veces esto se complejiza justo por el panorama nacional. La doctora Alicia ahorita lo comenta de manera bastante amplia y certera, como también las organizaciones buscamos cómo aliarnos para hacer frente a estos retos que cada vez son mayores y cómo nos organizamos y cómo lo hacemos de manera efectiva en el territorio. Entonces, bueno, con esto yo quiero terminar mi participación y de nuevo poner sobre la mesa lo que aquí se ha dicho en este foro, sí con las organizaciones de la sociedad civil, sí de manera conjunta, sí como trabajamos unida sociedad civil y gobierno y cómo encontramos los cómo para hacerlo unidas y de la mano y con estas organizaciones, bueno, que de manera histórica también hemos participado en erradicar la violencia contra las mujeres en el país. Muchísimas gracias por el espacio que nos otorga. Gracias, Lidia, por tu participación muy enriquecedora, como siempre. Y bueno, finalmente otro reto. Otro reto para mí, el resumen sería, el gran reto es cómo construir la agenda pública que tenemos enfrente en esta mesa, que estamos discutiendo en esta mesa el día de hoy, de manera conjunta, con todas las actoras puestas en la mesa, sentadas en la mesa y con capacidad de escucha y de vinculación. Gracias, Lidia, por el trabajo que han estado haciendo, y yo creo que algo que quería desde el principio hacer es el momento para hacerlo, reconocer el trabajo de todos los refugios, de todas las representantes de los refugios, porque realmente salvan vidas y es un esfuerzo conjunto. Otro de los resúmenes sería también, es decir, hablamos de todos los derechos para todas, y eso las incluye, nos incluye, me incluye, y todas, digamos, me incluye el tema de todos los derechos para todas nosotras, incluso para las defensoras de derechos humanos. Gracias a la Red Nacional de Refugios, pero gracias a cada una de las personas que hacen posible esa red que atiende, que da la respuesta oportuna, desde quien limpia hasta quien da la mejor terapia o el mejor acompañamiento jurídico o elabora y acompaña a las mujeres en su proyecto de vida. Y gracias a las organizaciones y también a las representantes de instancias gubernamentales, porque estamos construyendo Ciudad Juárez desde hace muchos años y sin embargo sigue siendo un reto. Tenemos que seguir construyendo. Ahora le doy la palabra. Olimpia, ya estás con nosotras. Gracias por estar, y a mí me gusta presentarte a ti como una mujer resiliente, una mujer que nos enseñó que sí puede haber red, y hoy por hoy una gran defensora de los derechos humanos. Gracias, Olimpia. Adelante, te doy la voz por 20 minutos. Hola, muchas gracias. Muy gracias a todas por esta invitación, y en especial pues a la Red Nacional de Refugios, que tanto ha resistido, que tanto ha luchado, que tanto ha evidenciado, que tanto nos ha enseñado a otras generaciones a seguir persistiendo y a seguir luchando por espacios autónomos, libres e independientes para las mujeres. Bueno, primero pues estoy muy feliz de estar con todas ustedes, a todas las admiro personalmente muchísimo, les hemos aprendido muchísimo desde antes que empezamos esta lucha por, primero por hacer visible la violencia digital en México y ahora en otros países, que siempre tomamos sus reflexiones, sus comentarios, sus enseñanzas, su activismo, su defensa como un ejemplo para nuestro andar como jóvenes y nuestro andar como hoy asumidas, ¿no? En los conocimientos feministas. Bueno, pues la verdad es que
para nosotras, y digo para nosotras, que tengo la responsabilidad también de poder usar la voz en nombre de mis compañeras del Frente Nacional para la Solidaridad y Defensoras Digitales. Desde el año 2000, a finales de 2013, principios de 2014, iniciamos la visibilización de la violencia digital en México, encontrándonos obviamente con ya mucho trabajo que antecedía, ¿no? Sobre todo en algunas convenciones, en algunas organizaciones, en algunas reflexiones de otros lugares donde se concentraba el conocimiento, pero siendo de provincia, siendo desde las periferias, pues no eran informaciones que pudieran aterrizarnos. Recordamos que una de las cosas principales con las que nos encontramos era este nombramiento de la violencia como porno venganza, con una influencia completamente eurocentrista y una influencia, desgraciadamente, otra vez de un país norteamericano en el revenge porn, ¿no? Entonces empezamos a cuestionarnos estas condiciones primero desde nuestros propios sentires, desde nuestras propias historias, para después empezar a hacer hoy la agenda legislativa, pero también política, que conocemos como la ley Olimpia. Entonces, para quienes se van conectando y para quienes se van empapando, ¿no?, en esta mesa de la que tengo el gusto de compartir con mujeres admirables como ustedes, pues platicar un poquito de los antecedentes y por qué hoy, después de pues ya varios años de esta lucha, de esta resistencia, también nosotras pues encontramos varios retos importantes, ¿no? Uno de ellos para nosotras era el resignificar la narrativa, el cambiar la narrativa. Hoy sigue persistiendo, al menos en México encontramos con que todavía ya existe una esperanza, ya incluso se puede decir, no le digas porno venganza, es violencia digital, empezando desde ahí con la justicia para las mujeres, ¿no? Empezando desde ahí con la justicia para no volver a revictimizar el hecho de la cultura porno. Y eso es lo que yo pongo hoy como primer reto, ¿no? El poco análisis, la tergiversación de las condiciones de la cultura porno, de la mercantilización, de la objetivación, de la simbología al mercado que tienen nuestros cuerpos desnudos, tiene el mercado en Internet. Me parece fundamental el decir, el aceptar que nosotras también nos hemos ido construyendo a lo largo del camino, ¿no? Cuando iniciamos esta lucha, repito otra vez, desde nuestros sentires, desde nuestros dolores, desde lo que habíamos manifestado internamente como violencia y que después le pusimos un nombre, violencia digital, nos encontramos con frases como estas, ¿no? Sí hay sexo inseguro, o frases como es mi cuerpo y hago lo que yo quiero, o incluso llegamos a argumentar y afirmar el sexting es un derecho sexual, entendida esta afirmación de un aspecto de tu subjetividad, de tu derecho al placer, de tu derecho al erotismo, de tu derecho a habitar tu cuerpo, y además de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en un aspecto privado, en un aspecto de habitar estas tecnologías, desde nuestras mismas residencias, pero también en habitar estas tecnologías desde nuestros mismos encuentros con nuestra autonomía, ¿no? Pero a lo largo del camino también haciendo más énfasis, y ahí va uno de los de la numerada de retos que encontramos, bueno, había sido que yo creo que el primero es hacia adentro, ¿no? Y lo digo en voz alta porque nos sumamos a ese reto interno de organización política feminista, el que no solamente tomemos a un movimiento de lucha, de defensa, en donde esté el centro de las mujeres como una moda, sino que además como jóvenes, como mujeres, activistas jóvenes, en esta ola en la que pues hemos también hecho cosas extraordinarias, unas movilizaciones extraordinarias, en la mano de las redes sociales, pues vaya, es todo un amor el que hacemos a través de la digitalidad juntas y sin vernos físicamente, ¿no? Pero también viene el reto de la organización política feminista y de la teoría, que no pensar que solo la lucha es una moda o un performance, sino
es una condición política, teórica, reflexiva, autónoma, de recordar a las ancestras, de recordar nuestras propias historias, de no invisibilizar la teoría. Entonces, bajo este esquema, ¿no? Platico un poquito porque hacia allá van mis comentarios. Bajo este esquema, nosotras empezamos a cuestionarnos el hecho de decir la siguiente frase. El sexting es tu derecho sexual, ¿no? Y puedes hacerlo, es tuyo. Y bajo esa premisa, hasta yo misma ahorita por ahí entendí que la difusión de un video sexual en internet no tenía nada malo, porque yo tenía que estarme escondiendo ante tantas circunstancias. Entonces, eso lo afloramos, lo compartimos, lo reflexionamos con otras compañeras y dijimos, claro, pero cuando empezamos a meter teoría, cuando empezamos a reflexionar no solamente personalmente, sino políticamente las condiciones que nos habitaban y quiénes eran las mujeres en ese entonces, que esa afirmación podría afectarles, que es principalmente a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes, a las infancias, dentro de una cultura porno que no se va a tentar la mano contra las mujeres y que ahora nos manipula este falso discurso del consentimiento, este falso discurso de ahora la explotación es porque tú quieres, porque es tu consentimiento. Se nos viene a colación el reto de haber cambiado también, no con la manera de tener la razón, sino con la manera de explorar nuestras propias luchas, no sin piso político, ¿no? Y desde ese sentido dijimos, se cancela todo. No podemos seguir argumentando que no hay que hay sexting seguro. No podemos seguir argumentando que el sexo es un derecho sexual, porque efectivamente es un derecho sexual el erotismo, es un derecho sexual el habitar tu cuerpo, es un derecho sexual el habitar la tecnología, pero no podemos argumentar eso bajo una condición adultocentrista que somos nosotras, que podemos a lo mejor saber ciertos límites para poder hacer sexo de forma menos insegura y explorando los mercados de explotación sexual, que para el mundo en general son páginas porno y para nosotros los renombramos como mercados de explotación sexual en línea, en donde desgraciadamente el 90% de estos contenidos son principalmente de mujeres y de mujeres jóvenes que no dieron su consentimiento para estar ahí. Entonces nos explotó, como más se dice, la tacha y dijimos, no podemos hacer eso. Y cambiamos esa reflexión, cambiamos ese discurso, cambiamos incluso el torno en cómo fuimos llevando la causa de Ley Olimpia. Entonces, bajo esta perspectiva, nosotras creemos que es importante mantener la autonomía, mantener el vivir nuestro cuerpo, el jamás de los jamases culpar a las víctimas y jamás responsabilizar a una mujer que habita su sexualidad en Internet. Pero creemos que no sin cuestionar la cultura porno. Nada que beneficie a la cultura porno, una cultura de mercantilización, de mercado, de objetivación, de ver a nuestros cuerpos como productos en Internet, nos empodera a las mujeres. Estos falsos discursos de empoderamiento, de trata y de explotación sexual, pero ahora con este conjunto de cúmulos neoliberales, ahora bajo tu consentimiento. Y sé que es un gran debate, y sé que desgraciadamente a veces no nos enseñamos tampoco a argumentar desde el amor, a debatir desde el amor. Creo que otro de los retos importantes hacia adentro es el exigirnos el también juntas desde el amor, desde el respeto, desde el cariño, a no intentar tener las razones, sino más bien intentar hacer esas reflexiones para construirnos en conjunto, sabiendo que uno de los enemigos en particular, gigantes, o el mayor enemigo en particular, es precisamente un sistema patriarcal. ¿Y a qué voy con esto? Porque hacia afuera, ¿no? Una vez, yo de lo único que sí puedo hablar con certeza o a lo mejor con mayor seguridad, pues es obviamente de la agenda que hemos impulsado, ¿no? De la agenda de la violencia digital. Y hasta ese sentido, por ejemplo, no tenemos un protocolo institucionalizado, interinstitucional dentro de algunos entes de procuración y administración de justicia, así como todas aquellas encargadas de la prevención,
erradicación y combate de la violencia como instituciones, mecanismos municipales, mecanismos estatales para prevenir la violencia contra las mujeres. No tenemos un protocolo de actuación ante la violencia digital, ¿no? A raíz de la aprobación de la ley Olimpia, nosotras, claro que lo cantamos con bombo y platillo porque había sido una lucha pues ya de casi 8 años y que era una unidad y lo que no se nombraba no existe. Eso no significaba que nosotras estábamos cerradas a pensar que no iban a existir retos al respecto y que no íbamos a soltar la lucha además y que íbamos a seguir jodiendo y jodiendo y jodiendo. Pero en este sentido, una de esas jodas, ¿no? Es precisamente que dentro de los procesos jurídicos se siguen revictimizando a las mujeres. Seguimos cuestionándoles a las víctimas el porqué de su vida sexual. Seguimos sin entender el constructo desde la raíz, desde la base del por qué muchas de las mujeres, ¿no? A raíz de la pandemia de COVID-19, incluso hemos vivido momentos económicos muy difíciles y que desgraciadamente el mercado se viene a aprovechar de esos momentos económicos difíciles y que ha tergiversado la condición en cómo habitamos nuestros cuerpos en Internet. Entonces me parece importante que cuando hablamos de la intervención del Estado para el acceso a la justicia como parte de nuestros derechos fundamentales, nos han quedado de ver algunas reflexiones para la construcción de protocolos internos para saber qué tiene que hacer cada autoridad. Todavía nos estamos llevando la gran desagrado completo de que a una compañera que ha querido denunciar, ¿no? Lo primero que se hace es mándala a esta fiscalía. No es que es sexual, mándala sexual. No es que es digital, mándala digital. Esta falta, ¿no? De una reglamentación interna, al menos como guía, nos parece fundamental. Otro de los retos que a nosotras dentro de estas investigaciones nos parece importante traer a colación es el hecho de la intervención completa, de la coadyuvación completa de las empresas privadas de tecnología, de las empresas privadas en servicios y promociones y promotores de Internet y en las empresas que administran el flujo de información, datos y algoritmos dentro de los espacios digitalizados. Y me refiero con altavoces precisamente a estas redes sociodigitales. Cuando una víctima quiere poner una denuncia y a lo mejor no tiene identificado a su agresor, entonces existe una falta de nexo causal para la vinculación del proceso. ¿Esto qué significa? Que si yo como víctima tengo que ser la que arroja la información dentro de la investigación en los ministerios públicos para mi defensa, yo carezco de esta información y yo aún así mande a solicitar ante el juez, ¿no? Una condición de esa información para las empresas. Las empresas no tienen mecanismos dentro de nuestro país, al menos, y dentro de muchos países de América Latina, para brindar la información. Se pueden tardar 6 años, se pueden tardar 1 año, o en el caso de un caso de la Ciudad de México, que se han tardado hasta 2 años en brindar una información. ¿Qué pasa con esto? Hoy, desgraciadamente, pues muchos de los casos que siguen en impunidad por el delito a la violación a la intimidad sexual no han tenido una sentencia, no han tenido una medida de protección a la víctima, desgraciadamente por la falta de pruebas que hacen en muchísimos, en muchísimos números de sobrevivientes y que tienen en su poder pues las empresas privadas. Esto no significa que queramos satanizar Internet, tampoco significa que le mandemos una guerra estricta a los servidores, sino que también reconocer que ha habido muchas iniciativas que han ayudado. Hace 2 años se hizo, se inició este programa piloto que llevaron otras compañeras comunicadoras, fue un programa que ayudó a muchas víctimas y que no necesariamente tuvieron que llegar a intervenir por parte del Estado su acceso a la justicia, sino que lo tuvieron al momento de bajar los contenidos. Pero desgraciadamente es otra vez entregarle nuestra privacidad, nuestra intimidad a una empresa privada
para saber si somos candidatas a que nos bajen el contenido o que no nos lo bajen porque viola o no viola según quién, o sea, ellos, nuestra intimidad sexual, ¿no? Afortunadamente, después de la aprobación de Ley Olimpia, pudimos argumentar que en mi país eso es violencia, pero eso no es completamente necesario para una economía de mercado, en donde otra vez esta condición de mercantilización de nuestros cuerpos, ahora digitales, pues tiene en la lista de la primer mira la ganancia para la explotación sexual de nuestros cuerpos. Entonces, me parece fundamental traer la población porque hoy uno de los retos importantes para nosotras es justamente este llamado latinoamericano hacia algunas dependencias internacionales para voltear a ver justo estas condiciones. Hoy en día una víctima o algunas de las que han sido víctimas y sobrevivientes de violencia digital, desgraciadamente, pues ha sido entre nosotras. Incluso nosotras mismas hemos hablado e intervenido ante los refugios, porque esta violencia no solamente escala en el espacio digital, no solamente se queda en el espacio digital, se traspasa todos los espacios y además queda una huella imborrable para quienes hemos sobrevivido a esta violencia. Y hemos sido otra vez nosotras, entre los colectivos, entre las organizaciones, entre las compañeras, entre las alianzas, quienes sacamos a flote al menos un poco de protección para las víctimas, ¿no? Y lo que hablaban ahorita las dos compañeras me da mucho la atención porque justo es eso. ¿Y bajo qué condiciones? Bajo condiciones precarias y bajo condiciones además completamente paupérrimas. Y lo peor es que además hay una especie ahora de exigencia también social a las organizaciones civiles, a las colectivas feministas, a las defensoras, a las activistas, para hacerles exigibles a ellas, a nosotras, una condición en la que desgraciadamente, pues incluso algunas ni siquiera tenemos oficinas físicas para poder atender, ¿no? Las condiciones paupérrimas, yo coincido en el punto anterior, era uno de mis puntos también en retos en los que se nos ha limitado y apretado a las mujeres que decidimos hacer de nuestras propias vivencias y de las otras una acción colectiva dentro de nuestras organizaciones es la latente para seguir minimizando el trabajo que hace la Defensoría, la sociedad civil, la organización hacia adentro. Y por último, me parece fundamental también saber que o entender que desgraciadamente en América Latina existen más de 30.000 mercados de explotación sexual en línea, principalmente en los países de Ecuador, Chile, Colombia, Argentina y Honduras, en donde se siguen difundiendo y compartiendo contenidos íntimos sin consentimiento. Y desgraciadamente ante esta ola y ante estas condiciones hay una tergiversación de nuestra sexualidad en línea, ¿no? Y hay una condición completa otra vez de la manipulación de nuestros propios discursos para seguir fomentando principalmente la pornografía infantil, ¿sí? La explotación infantil dentro de estos espacios digitalizados, cuando se ve o se tergiversa, se manipula este tema de un consentimiento, ¿no? Entonces, me parece importante decirlo porque algo que a nosotras nos preocupa es que si en 5 años no se toma una agenda internacional sobre la violencia digital desde una perspectiva de raíz, de un sustento patriarcal, no existe sexo inseguro en la red patriarcal, pero eso no significa que tú tengas que limitar tu derecho al erotismo, limitar tu derecho a la sexualidad, más bien significa que agarremos nuestros derechos a la sexualidad, fundamentemos completamente y defendamos nuestro derecho al erotismo alejado de la cultura porno, alejado de la cultura en que nos ha dicho cómo debemos ser las mujeres, quiénes somos las mujeres y bajo qué principios violentos, misóginos y machistas tendríamos que habitar nuestros cuerpos para ser sexys o para valer en un mundo de un sistema en internet. Si de por sí llegar a un ministerio público cuando eres víctima de una violación tienes
casi que llegar con semen a un ministerio público para que te crean que fuiste violada. Cuando argumentamos una violación a través de los espacios digitales, pues la merma es completamente mayor. Entonces, me parece fundamental el aprovechar este espacio que Wendy, que todas ustedes, que los refugios nos han otorgado para poder poner este tema en la agenda y poder decir que en ningún momento, en ninguna circunstancia, jamás, así incluso la compañera haya abierto un OnlyFans, jamás ella es culpable. Que jamás, así la compañera de los casos de chavitas que han cedido a tomarse fotos de estas fotos de los pies que ahora la cultura porno es empoderante, ellas no son culpables. Ninguna mujer, ninguna persona, ¿sí?, que ha cedido por condiciones de cultura, por condiciones de pobreza, por condiciones paupérrimas, por un falso discurso de empoderamiento, de consentimiento, jamás la crítica, jamás la señalización, jamás debe ir contra ninguna de ellas, porque si no sería un discurso completamente conservador y completamente antiderechos. La culpa es de un sistema patriarcal, de una cultura porno, ahora en Internet, que si no se hace algo en conjunto, en 5 años, hoy en día ya a los proxenetas les llaman CEOs de empresas de explotación sexual en línea. Y en 5 años, una de las cosas de las que nos van a meter a las mujeres, a las niñas, sobre todo a las adolescentes, a los hombres, a los niños, es la explotación sexual como una manera de salir de la pobreza y la explotación sexual en Internet. Pues me parece importante abrir el debate y generar las condiciones importantes, no para señalar a ninguna persona, sino para encontrar desde el amor una agenda colectiva latinoamericana que exija a esa agenda que han venido desde eurocentrismo hasta colonialismo y hasta la parte de Estados Unidos, en donde se hacen realmente las tecnologías, una educación integral, una educación de raíz y un cuestionamiento completo a la cultura porno que objetiviza y mercantiliza principalmente a las mujeres y a las infancias. Muchísimas gracias por tu participación, Olimpia, muy enriquecedora, como siempre, planteando grandes retos en un tema en específico, pero que abarcan absolutamente. Alicia Elena aplaude y aplaudimos todas. Y creo que es buen momento para decirles y para agradecer a las personas que nos están siguiendo mediante las redes, que les han enviado a todos ustedes muchos mensajes de empatía con todo lo que han presentado, y a la Red Nacional de Refugios y a quienes la integran también. Ya lo bueno es que se queda grabado y que podemos ir leyendo y ustedes podrán ir leyendo. Hay una serie de preguntas, hay una serie de fortalecimiento a lo que ustedes están diciendo, y bueno, creo que es un privilegio haber escuchado, terminamos ya la primera ronda, haber escuchado estas 4 voces con gran experiencia, cada una en sus ámbitos, 4 ámbitos diferentes, el mismo punto de vista, el mismo objetivo de todas. Y bueno, vamos a hacer una siguiente ronda de 3 minutos cada una, pero en este marco de todo lo que acabo de escuchar y de lo que veo que están preguntando y poniendo mediante las redes, yo quisiera poner en el centro algo que todas han dicho. Aquí la palabra todos los derechos para todas se dice fácil, pero se actúa muy difícil. Y cómo lograr este acceso a la justicia y esta prevención, este ejercicio de derechos de todas, pero sí llegando al acceso a la justicia, que creo que si no logramos el ejercicio de derechos igualitario entre todas, no hay acceso a la justicia. ¿Cómo lograrlo? Teniendo en cuenta 2 puntos importantes. Sé que los retos son muchos, pero este suma a todos. Que cada una de nosotras mujeres, con nuestra individualidad, con nuestra circunstancia, con nuestras características, sean entendidas, sean visibilizadas en este acceso a la justicia, al mismo tiempo que las características del delito, de la violencia que estamos siendo objetos. Si es difícil identificar, te enfrentaste tú, Olimpia, a una violencia que no estaba tipificada y que se logró tipificar, es una violencia que aparentemente no lo era, ¿no? Son miles los tipos de violencia que vivimos cada una, y es difícil ubicar nada más el tipo de violencia
si ponemos la característica social, las características biológicas, personales de cada una de nosotras, cómo conjuntar todo esto. Alicia nos hablaba de la interseccionalidad y creo que este es un tema de interseccionalidad y de interculturalidad en donde cada una de nosotras tenemos el mismo derecho, pero este es el gran reto. Les doy la palabra por 3 minutos para que empiezo contigo, Esperanza, que fuiste la primera. Hoy estoy muy cerca de tu país, estoy en Tapachula trabajando con uno de esos grandes retos y que con mujeres migrantes, con mujeres en situación de migración y que veo el origen, la ciudad de la que vengan, la nacionalidad de la que vengan, vivimos violencias y las vivimos de manera diferente, acorde a nuestras propias características. Si soy una mujer indígena, si soy una mujer indígena, pero además migrante, pero además tengo discapacidad, pero además, y todos los ademases. Tenemos que visibilizar, tenemos que poner en la mesa que todas somos iguales. Entonces, adelante, te doy la palabra, Esperanza, ese reto, ¿cómo lograrlo? Muchas gracias, compañeras. Realmente este es un espacio de mucho aprendizaje. Creo yo que pues nosotras igual, ¿verdad? Seguir fortaleciendo esa articulación regional con otras organizaciones, con otras mujeres para ir pues no solo hablando de prevención, sino atención de violencia en contra de las mujeres. Primero, para que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Bueno, para nosotras es muy importante estos espacios, poder compartir con ustedes, sobre todo, pues, esos tipos de violencias que afectan no solo en lo individual, sino colectivo, este grave retroceso de derechos humanos que nosotras tenemos en nuestro país. También necesitamos de esos análisis, de esos esfuerzos que ustedes tienen, de esas experiencias desde sus países, porque si bien es cierto, ¿verdad? Nosotros lo planteamos, lo exigimos ante los estados, pero si el mismo sistema es el sistema patriarcal, racista, neoliberal, porque atenta, digamos, contra las defensoras de los derechos humanos, de nuestra madre tierra, porque nosotras también, las mujeres indígenas, no solo defendemos nuestros derechos, sino que también los derechos de nuestra madre tierra, quien es quien nos da la vida. Entonces, considero yo que estos espacios son muy importantes, sobre todo también la juventud, las mujeres jóvenes, ¿verdad? Son las que también tienen que participar en espacios formativos con organizaciones de mujeres, porque en las escuelas pues no les van a hablar de los derechos. Entonces, obviamente, el sistema va a colocar sus formas, su sistema patriarcal y neoliberal. Y entonces las organizaciones tenemos toda esa voluntad y ese deber de luchar en contra de la violencia y apoyar a la juventud, porque pues la niñez y la juventud también deben de conocer y ejercer sus derechos. Muchas gracias por este espacio, me siento muy contenta. Gracias, queridas compañeras. Gracias, Esperanza, por tus sabias palabras. Gracias por tu participación. Alicia, te doy la voz a ti, al gran reto. El gran reto para mí hoy ha sido el Internet. Pero bueno, a ver, creo, escuchando desde luego a Esperanza, a Olimpia, a Lidia, me da vergüenza decir que soy abogada, ¿sí? Me da vergüenza decir que fui fiscal, fui magistrada, soy investigadora, porque hemos, desde mi formación, desde este espacio de la justicia, hemos forzado a las mujeres, soy mujer, ¿sí? Punto, pero desde el espacio donde yo trabajo, hemos forzado justo a lo que nos dicen todas. Estamos tratando de definir nuevas violencias cuando en realidad hay una violencia que es violencia machista. ¿Sí? Sí es cierto, tiene razón Esperanza en el sentido de que
desde las mujeres indígenas o las afrodescendientes, tienen una cosmovisión que desafortunadamente hemos perdido quienes vivimos en las grandes ciudades. Una cosmovisión porque hay un contacto con la naturaleza que en medio de los edificios y en medio del asfalto de las calles ya lo perdimos. Pero de todas maneras, ahí en las ciudades o junto a la madre tierra, la violencia es una, con un montón de manifestaciones. ¿Cómo la podemos reconocer? Simple y sencillamente porque me afecta, me hace que desde las tripas literalmente sintamos ese golpe de angustia, golpe de miedo, golpe de indignación. Eso es lo que define la violencia. Olimpia nos decía que ella no sabía de qué se trataba. Es una moda y de repente empieza a ver toda una cadena de efectos que la lastimaron, le hicieron sentir ese golpe horrible en las tripas. Lo que el derecho tiene que saber, lo que la justicia tiene que saber, es que eso que está diciendo la mujer, que está acudiendo, eso es un delito. Le toca a la policía, al Ministerio Público y a los tribunales encajarla en el montón de definiciones que tenemos. Y yo diría, dejemos de seguir ampliando las definiciones, porque luego ya ni las entendemos. ¿Qué es eso de violencia vicaria? ¿Sabe Dios qué será lo de la violencia vicaria? Y cada vez con mayores definiciones. Es cierto que tuvimos que jalar algunas, como la ley Olimpia, como el feminicidio, la propia violencia de género hacia las mujeres. Pero dentro de los retos que tenemos en el espacio de justicia, me parece que lo más importante es respetar lo que dice la mujer que está enfrente o la familia de esa mujer que ya no está porque la desaparecieron o la asesinaron. Es lo más importante para este espacio del Estado que es la justicia. Creo que con esto cierro mis 3 minutos. ¿Sí? Me parece sensacional el camino que hemos tenido que andar, que nosotras identificamos como la violencia es una y es cualquier cosa que nos afecte a una o a muchas mujeres. Esa es la violencia. Hemos tenido que andar un camino desagregando para poder tener acceso a la justicia. Y la realidad es que lo más probable, y ojalá lo lleguemos pronto, sea llegar al principio, al origen. Violencia, la que nos afecta en cualquier situación, de manera diferenciada, además, a cualquiera de nosotros. Entonces, yo me acuerdo en los caminos, algunas leyes a veces aumentamos y ponemos y no nos damos cuenta que al aumentar limitamos el poder tipificar otra modalidad, otra forma de ejercer la violencia, ¿no? Pero eso lo entendemos nosotras. No podremos llegar a eso hasta que el Ministerio Público, el policía, la persona del primer contacto entienda que es violencia y que es un delito y que no puede ser y no la podemos admitir cualquier tipo a cualquier mujer o cualquier niña o mujer adulta en todo el tema de la interseccionalidad. Me parece maravilloso, Alicia, ese camino y el decir, me da pena, yo creo que si estamos hoy aquí, en donde estamos en México, es por todo el camino que hemos tenido de muchas de ustedes. Yo agradezco esa parte desde todos los ámbitos y la realidad es que es muy importante estar en todos los ámbitos. No podemos decir en este ámbito no entro porque de manera conjunta las organizaciones, la academia, las activistas, de manera personal las personas pueden sumarse a este camino para lograr ese ejercicio de derechos y desde las instancias gubernamentales también. Entonces, no, nada de vergüenza, al revés,
Recuerdo perfecto tu paso por FEBINTRA, todas las aportaciones, pero recuerdo mejor tu salida de FEBINTRA. Tú no lo vas a recordar, yo estaba en una reunión y recuerdo perfectamente bien cuándo, cómo dijiste, no puedo, porque si a una víctima está pasando esto a X persona, esta otra, ¿qué le voy a contestar? Entonces, eso lo agradecemos desde las instituciones y desde mi parte como ciudadana, como mujer y con corazón de mujer. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Lidia, adelante tu participación, por favor. Muchas gracias, Marian. Pues has hecho una pregunta difícil de contestar. ¿Cómo lo logramos? Ahora sí que ese es el reto. ¿Cómo lo logramos? Definitivo, yo quiero rescatar algunas de las cosas que también han comentado ustedes aquí y también coincido, Marian, completamente con lo que has puesto aquí. Hay que reconocer las luchas históricas. Esa es una parte fundamental que tiene que ver con reconocer la historia justo de las mujeres, incluso las que nos han antecedido, y esas luchas y lo que ha costado que lleguemos a este punto y que haya avances, ¿no? Que sí podamos reconocer algunos avances. Y bien lo dijiste, desde los diferentes ámbitos se han participado, ¿no? Así como la doctora Alicia Elena, Marian, Olimpia y Esperanza, cómo es importante diversos espacios en los que convergemos con una agenda en común y son muy necesarios y muy importantes. Entonces, primero yo veo reconocer la lucha. Otra parte que considero muy importante, lo hemos estado mencionando mucho acá, es el tema del no retroceso. Creo que esa es una lucha, el que nos puede decir cómo lograr no retroceder lo que ya se ha ganado hasta hoy, ¿no? Hasta hoy ha habido luchas importantes que han quedado establecidas en diversas leyes y demás enfoques y trabajos que ya se han construido en modelos específicos. Entonces, no retroceso, no perder lo ganado. Y ese ha sido también incluso una estandarte que hemos tenido acá desde Chihuahua de no perder lo que ya está ganado en presupuestos, en instituciones, en perfiles específicos y demás, no perder lo ganado. Y otro que me gustaría mencionar, que hay que hacer más el reconocimiento a las defensoras de derechos humanos. Hay una lucha histórica en el tema de las mujeres. Ya se plantearon los retos tan amplios a los que nos enfrentamos en México en cuanto a la violencia contra las mujeres y las grandes protagonistas por mucho tiempo hemos sido las defensoras de derechos humanos y las que participamos como feministas en los diversos colectivos, espacios, organizaciones de la sociedad civil, pero también en diversos ámbitos como lo mencionaron ahorita, ¿no? Academia, gobierno, un reconocimiento amplio. Hay un espacio en el que convergemos algunas de las que estamos aquí, que es un grupo de referencia de la iniciativa Spotlight, en donde convergemos algunas colegas a nivel nacional y algunas de ellas en algún momento álgido, en donde vemos tantas dificultades y todo el trabajo que se está haciendo, que además es honorario, es decir, lo estamos haciendo de buena voluntad por buscar que funcione. Entonces, algunas de ellas decían, estamos muriendo en el camino, estamos desgastadas en el camino, estamos sin recurso en el camino. Entonces, esto tenemos que voltearlo a ver también porque hay el tema del autocuidado, el tema de la seguridad, de la estabilidad, de la dignidad de las compañeras que trabajamos en todo el país, ¿no? En todas las comunidades de norte a sur, comunidades indígenas, comunidades rurales, todas las comunidades, que es importante hacer este reconocimiento, el voltear a ver cómo debemos de fortalecernos internamente y colectivamente. Y por último, colocar en este foro el tema de cuando convergemos en espacios que lo hacemos las activistas feministas, en donde tenemos diálogos francos con gobierno, con academia, ¿no? Mesas de diálogo, de discusión, de propuestas. Que pasemos de eso a la acción. Definitivamente estamos desgastadas en esas mesas, estamos trabajando ahí, queremos ver ahora pasar a una acción que se traduzca en no simulación y no solamente bajarlo en papel, ¿verdad? Entonces creo que estas pueden ser algunas de las reflexiones que puedo comentar en este momento y de nuevo agradecer este espacio, este diálogo que ha sido muy rico y muy franco también.
y entonces pues abrazarlas a todas. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Creo que, bueno, pues que la mesa está puesta, hay grandes aliadas, como tú los dices, hay grandes espacios en donde dialogar. Hoy, aunque a lo mejor no se ve, está también, nos acompaña otra gran aliada, Yadira Blanco de CONAVIM, que está por aquí. Creo que vemos muchas personas para tejer esta gran red, como lo dice la Red Nacional de Refugios, las mariposas, somos mariposas y sumemos nuestros vuelos. Olimpia, nos quedan 2 minutitos, 3 minutitos, por favor, para tu participación. Adelante. Que ya no la veo tampoco. Aquí estás, ya te vi. Está. Gracias. No, pues, bueno, yo creo que lo primero que a mí me gustaría plantear es que coincido completamente. Yo creo que definitivamente cuando iniciamos esta lucha con todos los retos jurídicos que eso implicaba, sociales y políticos, siempre dijimos, la Olimpia no es la panacea ni es la varita mágica. Hace falta muchísimas cosas. Creemos que ni siquiera, todavía yo creo que no existen mecanismos actuales para la reparación del daño de una víctima de violencia sexual, ¿no? Y mucho menos una víctima de violencia sexual en Internet, en donde tal vez en lo offline no vuelves a caminar por la calle donde te violaron, pero en lo online, después del COVID-19, toda la virtualidad es otro terreno en el que tienes que habitar o dejar de existir. Entonces me parece completamente injusto que hoy en día pues, las mujeres que habitamos los espacios digitales pues, tengamos que seguir viviendo con nuestros agresores adentro de los espacios digitales. Entonces hay muchos retos y siempre hemos dicho que nunca será la panacea ni la varita mágica. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, eso es una pregunta gigante, coincido mucho con Lidia. Creo yo que para mí algunas cosas que hemos analizado en conjunto, yo creo que una de las cosas importantes para la prevención es el comenzar a generar otras ideas de empoderamiento, alejadas, por supuesto, de los estereotipos y cánones de belleza de género. Muchas de las mujeres en otros territorios, en las periferias, en las comunidades, no tienen educación jurídica, no tienen educación digital. O sea, ¿cómo hacer exigible el hecho de que una mujer denuncie o que sepa su proceso jurídico si preferimos todavía seguir haciendo eventos que no son malos, vaya, son buenos, pero eventos de zumba, danza para las mujeres en lugar de generar el incorporar educación jurídica como parte de los empoderamientos de las mujeres, educación digital como parte también de la formación de todas estas mujeres en diferentes espacios, ¿no? Me parece que desde ahí entonces despertaríamos no solamente a quienes tuvimos otras oportunidades de vivir en nuestras casas, de vivir en las ciudades, de poder hablar, de tener herramientas incluso de debate, porque son herramientas que algunas tenemos y que otras mujeres no tienen, ni siquiera hay un internet que en una lengua maya, en una lengua indígena, en una lengua náhuatl, como yo soy originaria, o sea, ellos es muy importantísimo. Entonces, me parece fundamental que si queremos despertar, ¿no?, este conjunto de fuerzas para cerrar filas entre nosotras y hacer mucho más fuerte la presión política y la organización política, es necesaria la capacitación en todos los aspectos desde las entrañas, ¿no? Cuando me preguntan, ¿y cómo le hiciste para la limpia? Tuve algunas otras condiciones importantes. Uno, que tuve una familia que no me juzgó. Dos, que tuve principios de educación jurídica, ¿sí? Y tres, de que yo tenía este acervo de poder hablar, de poder decir algo que incluso a nosotras, cállate, no lo digas. Entonces, estas condiciones de educación, de empoderamiento, pues que sean como la base para estas generaciones en todos los aspectos de mujeres. Creo que hacia lo interno, hacia las familias, hacia quienes nos escuchan, hacia servidoras, servidores públicos, hacia entes de procuración de justicia, hacia personas en general, tener como premisa base que creerle a las víctimas es su primer justicia. O sea, me parece importantísimo todos los retos que nos hemos encontrado. Es que yo no les sé mover al teléfono celular, pero es que yo no sé cómo hacer ciberseguridad, pero sí sabes ser humano y sabes que no tienes que culparlas, que no tienes que revictimizarlas.
no es culpa de todos los servidores públicos, ni de todos los funcionarios públicos, ni tampoco hay que satanizarlos, porque nos encontramos con aliadas grandes adentro de las instituciones, ¿no? Y bueno, pues Bien, para gracias. finalizar, ay, perdóname. No, adelante, te iba a decir que ya pasamos el tiempo, adelante, la última. Termino con esto, vernos a las mujeres, a todas como personas, la protección a las defensoras me parece un punto importante. Estamos en peligro, nos están matando por estar buscando, nos están matando por pedir justicia y al final fortalecernos todas dentro de los movimientos en los que estamos, pero desde el amor y la ética feminista. Muchísimas gracias, Olimpia. Ahora sí que el tiempo nos fue poco. Wendy, se quedan varios retos. Aquí otro que nos acaba de abrir el tema de la reparación del daño, que ojo, difícilmente se paga con dinero. Es necesario pagar con dinero, pero también debemos de garantizar todo este proceso de atención. Entonces, lo mejor es prevenir, como esta mesa es cómo prevenir. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron en Facebook, en Twitter, en todas las líneas de la Red Nacional de Refugios. Bueno, y creo que queda evidente que con estas voces y con todas las demás que se suman al foro, unidas a las de ustedes, pues necesitamos, este es el 9º foro, recuerdo el primero, pero necesitamos como 40. Vamos adelante y hay mucho de lo que hablar y mucho de lo que sentarnos a trabajar. Gracias desde mi parte, gracias desde la Secretaría de Bienestar por invitarme a participar un año más en este foro y por poderlas escuchar. Aquí me quedo en la siguiente mesa aprendiendo de todas ustedes y es grato también ver cada día más jóvenes, más chicas jóvenes que están sumándose y que están construyendo red. Gracias, Wendy. Gracias a todas las personas que nos siguieron. Y, por supuesto, gracias a nuestras 4 participantes del día de hoy. Esperanza, Lidia, Alicia y, por supuesto, Olimpia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Marian. Gracias por esta participación. Gracias a todas. Y bueno, pues sí, o sea, faltarán muchos foros y en ese faltar foros, cada una hacemos acciones en la comunidad, en el terreno, como decimos. Y pues justo, ¿no? Estos sentires, estos pensares nos llevan a muchas reflexiones. De verdad es que las escuché a cada una y como el panel anterior y siempre digo que mi corazón se alimenta, pero también sigue reforzando que juntas de verdad somos más fuertes y que necesitamos tumbar al patriarcado y erradicar esas violencias colonizantes, machistas y patriarcales que atraviesan la vida de las mujeres, niñas y adolescentes de este país. Y bueno, pues ahí voy a hacer mi comercial, pero parte de estos foros está la Marea Violeta, donde espero que también nos acompañen. Y es esta otra forma también de resignificar, de nombrar, de exigir, de sumar y articular acciones. Y como decimos todas, y lo dijeron ustedes, hacer visible la transgresión a los derechos humanos, que hoy día es una realidad. Gracias también a las compañeras de interpretación de señas de lenguas mexicanas. Es súper importante para nosotras que estén aquí. Y bueno, un abrazo solo a todas y a quienes nos están acompañando. Les cedo la palabra a Pau. Muchas gracias, abrazos. Gracias por estar siempre cada año, querida Marian. A vivir sin miedo, como dice Vivir Quintana. Exactamente. Agradecemos mucho la presencia de todas nuestras participantes en esta primer mesa de diálogo, así como a la licenciada Marian González por haber moderado y compartido saberes. Recuperando lo esencial de esta mesa, es importante visibilizar las violencias machistas, pues solo así podremos erradicarlas. Basta de simulación. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live y antes de ir a otro descanso, les recuerdo que aún faltan 4 conversatorios más, la conferencia magistral, la clausura y como sorpresa también tendremos una clausura musical a cargo de Bel de Luis, cantante yucateca. Así que les invitamos a que nos sigan acompañando. Aún faltan muchos temas y al regresar de este breve receso, daremos a conocer el lanzamiento de la aplicación móvil de la Red Nacional de Refugios. En un momento regresamos.